Mis amados, hay un asunto que a veces genera controversia entre las personas y lo vimos al inicio de este servicio y tiene que ver con la fe, tiene que ver con esto que no solamente abarca la ley de Dios, sino que abarca todo lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Abarca inclusive nuestro comportamiento, la manera como nos dirigimos a otros, la forma como tratamos, la manera como manejamos las circunstancias diferentes en las que nos movemos. Y Dios quiere hacernos una claridad especial en unos aspectos que le dan lustre a nuestra fe, aspectos que debemos tener muy claros para que ese testimonio que llevamos a otros, ese evangelio que llevamos a otros brille con una luz especial en favor del prójimo, el prójimo que tiene alguna necesidad especial y que el Señor nos muestra de qué manera podemos llevar la palabra, de tal forma que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para la honra y para la gloria de Dios, y que en todas las circunstancias podamos dar ese brillo especial a la fe que profesamos, a la fe en nuestro Señor y Salvador. Los invito, mis amados, a tener abiertas sus Biblias en la epístola de Santiago, y hoy vamos a recorrer todo el capítulo número 2, pero hay dos versículos acerca de los cuales les pido que oremos, y es donde están concentrados los dos temas especiales de este capítulo de Santiago. Epístola de Santiago, capítulo 2. Y los versículos con los que vamos a iniciar son el número 1 y el número 14. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Mi Señor, gracias. Gracias por estos desafíos contenidos en tu palabra. Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo utilizando este vaso de barro para que la gloria de tu nombre, el esplendor de tu palabra llegue a tus hijos, Señor, como tú la has inspirado, como quieres que llegue, Señor, para honra y gloria de tu nombre y edificación de tu pueblo. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, la salvación por fe, esa salvación por fe que hablamos y que es el centro de nuestra vida cristiana, se vuelve viva, cobra vida en el amor y en las obras. Ahí es donde vamos a centrar la enseñanza. La salvación por fe cobra vida en el amor y en las obras. Y Santiago tiene una premisa muy importante, que si la tenemos presente, ya podríamos decir amén a este sermón y tener todo el entendimiento de la palabra. Lo que dice Santiago es que el cristiano debe obrar siempre y en todo lugar conforme a la fe que profesa. Porque si el cristiano dice que Jesús es el Señor de su vida y que Él se constituye en el ejemplo a seguir, entonces, ¿cómo debe obrar siempre ese cristiano? Conforme a la fe que profesa. Y esto es lo que vemos en el capítulo 2. Y Santiago lo divide en dos partes plenamente diferenciadas. Los versículos 1 al 13. Vamos a leerlos. Dice así el Señor. Hermanos míos,
No tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo como una actitud de favoritismo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y le dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís: tú, siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís: tú, estate allá de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino en que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismos, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo: no cometas adulterio, también dijo: no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, aquí viene el primer desafío. Si crees en Jesús como tu Señor y Salvador, entonces tu fe cobra vida cuando muestras amor hacia el prójimo. Lo voy a repetir. Si crees en Jesús como tu Señor y Salvador, entonces tu fe cobra vida cuando muestras amor hacia el prójimo. ¿Y por qué lo dice? Porque es que el favoritismo es incompatible con la genuina fe cristiana. ¿Y esto por qué? Porque es que el favoritismo exalta a una persona, pero menosprecia a la otra. Y una actitud como esas, pues crea grandes diferencias entre las personas. Una actitud de esas lo que hace es que nosotros seamos como jueces injustos, porque en la medida en que yo miro a una persona y por la apariencia física decido cómo tratarla, confrontándola con otra, haciéndola sentir mal, porque actúo de forma diferente frente a dos personas porque tienen apariencias distintas, eso no es compatible con la fe cristiana. Entonces, lo que hace Santiago aquí es llevar este mensaje a la iglesia para generar una confrontación muy grande. Porque lo que Santiago quiere decir es, miren, piensen ustedes que tienen la fe en Jesús como Señor y Salvador, ustedes que creen, que saben cuál es su testimonio, entonces, ¿por qué no piensan cuál ha sido la posición de Dios con respecto a los pobres? Y nosotros sabemos por todas las Escrituras que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que ellos sean depositarios de la fe. Pero aquí no se trata de discriminar al rico y al pobre. Aquí de lo que se trata es que esta iglesia a la que le está escribiendo Santiago y nosotros hoy que estamos escuchando la palabra, pues
pensemos que no se trata entonces de humillar al rico porque es rico y exaltar al pobre porque es pobre. No, lo que se está mirando es que ambos podrían tener parámetros diferentes para ver a Dios. No que tiene que ser así, sino que muchas veces lo muestran así. ¿Y por qué lo muestran así? Porque generalmente vemos al rico confiado como en su autosuficiencia, de poder sostener su vida, de todo su mundo, todo el que gira alrededor de él, parece como que no dependiera de Dios, sino que dependiera de él. Entonces no vemos al rico buscando la protección de Dios, el favor de Dios, sino que es una actitud que más vemos en la persona pobre. Podría ser porque no tiene otro remedio, podrían decir muchos, pero lo cierto es que ese saber que depende de Dios hace que la fe en Él obre de manera diferente, que la busque, que la cuide, que le dé honra y gloria a Dios a través de lo que Dios hace por él. Entonces sigue aquí Santiago desafiando y miren las preguntas que hace y dice: ¿y quiénes son los ricos? ¿Quiénes son los ricos? Le dice a los pobres. ¿Por qué no piensan? ¿Por qué no analizan? Ustedes en una congregación, porque eso sucedió al interior de una sinagoga, ustedes que son pobres, porque la sinagoga en Jerusalén era pobre, muy pobre, ellos eran tributarios del gobierno romano, no tenían riquezas entre ellos, la riqueza estaba concentrada en otros, pero no en esta congregación. Pero aún así discriminan y le dan un trato preferencial al rico y menosprecian al que viene mal vestido, andrajoso, al que no cumple con esas expectativas. Y les dice: piensen en algo, ¿quién es el que los explota? ¿Quién los arrastra a las cortes? ¿Quién calumnia el nombre del Señor? Y yo leía esto y yo decía: ay, Santiago, parece que estuvieras viviendo en 12 de junio del año 2022. Parece que estuvieras aquí, que conocieras nuestras necesidades, porque hoy, mis amados, esto cobra especial importancia. ¿A quién menospreciamos y a quién exaltamos? ¿Quién los explota? ¿Quién los arrastra a las cortes? ¿Quién calumnia el nombre del Señor? ¿Qué tenía que decir esa congregación? Los ricos. Aquel a quien estamos exaltando, ese es el que nos explota, ese es el que menosprecia el nombre del Señor, ese es el que nos exige las cosas en los tribunales. Y Santiago no es un pastor que esté ajeno a las realidades del mundo, como no podemos estarlo nosotros. Nosotros sabemos que el mundo generalmente trata a las personas de acuerdo a su apariencia física, a la ropa que llevan puesta. Y mucha más preferencia reciben aquellos que no solo tienen buena presentación física, como decimos, sino que tienen dinero. Y es que los ricos ejercen como una simpatía especial en muchas personas, a lo mejor porque muchas personas quieren lograr aquello que aparentemente ven en ellos. Entonces, Santiago lo que hace es invitar a que tanto a pobre como a rico se le trate por lo que es, se le trate por la condición de creado a imagen y semejanza de Dios, no por cómo tiene las arcas, no por la cantidad de bienes que ha logrado acumular con ocasión de su trabajo y de todas estas cosas. Invita entonces a no hacer acepción de personas, a no mostrar favoritismo por uno discriminando al otro, porque eso es pecado. Ahora, uno tiene preferencias
Y uno tiene personas que no porque sean ricas o pobres ejercen sobre uno como algo especial, un cariño, un afecto, una relación de amistad. Eso no es malo. Y puede ser que esa relación especial, afectuosa, sea con una persona rica o pobre. No es eso. Pero es que si estamos en una congregación como esta y al mismo tiempo entra la persona bien vestida, la persona que se le ve por encima, lo que llamamos la clase social o el status pelatus, como yo en ocasiones lo denomino, el aparentón que muestra, pero no tiene, pero engaña, y a ese le damos un trato preferencial por encima de aquel que llega con una ropa modesta, que no llega como imponiéndose, sino que llega más serenito. Es ahí donde Santiago dice, eso es pecado. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es pensar un poquitico más allá. Si nosotros decimos que creemos en Cristo como Señor y Salvador, que esa es la fe que profesamos, entonces vamos a darle vida amando al prójimo. Y cuando yo amo al prójimo, lo respeto, lo trato con la reverencia que Dios lo trata, con el amor que Dios lo trata. Porque es que Dios, ¿qué hizo? De tal manera amó a esa persona, así como a mí y a nosotros, que envió a su Hijo para que muriera en la cruz, porque quiere pasar con esa persona la vida eterna. No porque tenga dinero, sino porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que Santiago quiere enfatizar aquí. Entonces, no está diciendo Santiago que la pobreza o la riqueza en sí mismas hacen a una persona buena o mala. No. Tampoco la pobreza o la riqueza en sí mismos hacen a una persona orgullosa o prepotente. En el trabajo que tuvimos muchos años aquí en la Fundación, tuve oportunidad de conocer a muchas personas adineradas e indiferentes, pero tristemente conocí a muchas personas muy pobres y muy soberbias, que me querían culpar de su pobreza, de su necesidad, y de eso no es de lo que está hablando Santiago. Ser pobre o ser rico no es una licencia para ser orgulloso, prepotente, despótico, no. Ni la riqueza es una licencia para que abuses de otro, pero la pobreza tampoco es un pase para que todo el mundo tenga que hacer todo por ti, tenga que hacerlo. Y si no, entonces respondes con agresividad, con altanería, con grosería. Lo que está diciendo es que Dios ha escogido a lo humilde para que nadie se exalte delante de Él. Y la condición de humildad no la da ni la pobreza ni la riqueza. La condición de humildad de una persona está determinada por su dependencia de Dios. Porque sea que reciba mucho o reciba poco, esa persona sabe que lo recibe de Dios. Pero nosotros no debemos ser jueces. Nosotros no debemos mirar ni al rico ni al pobre con ojos de juicio y diciendo a este lo trato de esta manera y a este de esta, porque se lo merece o no se lo merece. No, ambos creados por Dios, y nosotros que tenemos esa fe en Cristo como Señor y Salvador, los tratamos sin hacer acepción de personas. Así que no es un asunto de cuánto dinero se tiene o cuánto dinero se necesita. Aquí lo que quiere Santiago es visibilizar aspectos que queremos ocultar con el pecado.
Por eso dice a la congregación, les dice, mucho cuidado, porque aquel que dijo, no matarás y no adulterarás, también fue el que dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando le preguntaron cuál era el principal de los mandamientos? Dijo, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, todo tu ser involucrado en el amor a Dios y al prójimo como a ti mismo. Y ahí están la ley y los profetas. Entonces, cuando yo hago esa distinción entre los pecados, me estoy engañando a mí misma. Cuando yo hago esa discriminación entre las personas por ocasión del dinero o la apariencia que tengan, yo peco. Entonces, el pecado de discriminación ataca a la ley de la misma manera que lo ataca el matar, el robar, el adulterar, el envidiar, el levantar falsos testimonios contra alguien. Todo eso va en la misma dirección. Y el que peca en un punto es responsable de la ley completa. Eso es lo que quiere enfatizar Santiago. Así que el que infringe la ley en un punto es culpable de toda la ley, y eso lo sabemos. Por eso es que Cristo pagó el precio del pecado, porque ninguno de nosotros es capaz de cumplir toda la ley, ninguno. Intentamos, y habrán algunos que dicen, no, vea, yo cumplo, y pueden enumerar, pero en algún punto de la ley guardan silencio. Y para el Señor, cuando de la ley se trata, incumplir uno solo de los aspectos es incumplir la ley. Entonces, aquí Dios lo que nos está invitando es a ver y a tratar a los demás, no con los parámetros del mundo, sino con los parámetros del reino de Dios, no dándole prioridad al dinero, sino priorizando el respeto, priorizando el amor para aquellas personas por los cuales Dios ha mostrado una protección especial. ¿Y quiénes son ellos? Los pobres, los desamparados, los que necesitan la aceptación de nosotros, de todos los que creemos en Cristo. Eso es lo que Él necesita, que nosotros mostremos ante todos los que hemos sido salvados por el Señor, que mostremos ante ellos respeto y consideración, ricos y pobres. Pero cuando sigue insistiendo en que Él le da una protección especial al pobre, se refiere al pobre de espíritu, aquel que reconoce que lo necesita a Él, no al que le falta dinero en su cuenta bancaria ni nada de eso. Esa es la distinción que quiere hacer Santiago.